La idea en los siguientes 20 minutos es hablar de este nicho especial, de un segmento de los que ya han hablado, y es el cáncer de colon metastásico potencialmente resecable. O sea, ¿y cuál es el criterio? El mismo que tiene el doctor Lema. Este es el paciente que uno primero tiene, lograr que ojalá lo viera el doctor Hoyos y que nos dijera, yo creo que se puede resecar, pero necesita primero un poquito de quimioterapia o algo de tratamiento previamente. Y la estrategia está claramente definida en los algoritmos de manejo, y yo me voy entonces a dedicar acá, en los siguientes 20 minutos, a este nicho, el que es potencialmente resecable, porque si es definitivamente no resecable, pues la alternativa es quimioterapia durante todo el curso de su tratamiento. Si es inicialmente resecable, pues se puede hablar lo que habló el doctor Lema, y el nicho es este, el potencialmente resecable, el que podemos convertir en resecable. ¿Y para qué? O sea, ¿para qué sufrir tanto? ¿Para qué luchar tanto? ¿Para qué hacerlo resecable? ¿Para qué ponerle trabajo al cirujano? ¿Para qué ponerle trabajo al del PET? ¿Para qué poner al paciente a voltear tanto? Por esto, simplemente porque se ha visto que los pacientes que son llevados a metastasectomía hepática, de cualquier forma que sean llevados, tienen una mejor supervivencia a largo plazo. Entonces, si nuestro objetivo es que los pacientes vivan más y vivan mejor, pues tenemos que hacer lo mejor para ellos. Y entonces tenemos que buscar la opción de que este paciente, que probablemente en muchos escenarios sería no resecable y estaría condenado a un pronóstico peor, pudiéramos hacerlo resecable y que este paciente logre estos tiempos de supervivencia, como ya los mostró el doctor Hoyos muy bien, y que hasta ese 15% de pacientes que pueden vivir más de 5 años hay que lucharlos. Ya esta gráfica la mostraron, y es los pacientes que son inicialmente resecables, pero estos que podemos llegar a ser resecables hasta un 20% adicional. Entonces podemos lograr que hasta un 30% de los pacientes con cáncer colorectal metastásico a hígado, que es el escenario que estoy tratando, puedan tener mejores desenlaces. ¿Y cómo hacer o cómo definirlo? Pues yo también me declaro igual que el doctor Lema. Yo le pregunto al cirujano de hígado si logro tenerla, o el paciente logra tener la gran fortuna de que él lo pueda ver. Pues si no lo puede ver, pues a veces uno le toca definir cuál es. Y en la literatura estos pacientes no propiamente resecables, pero podrían volverse estos que tienen más de 4 metástasis, que tienen el compromiso sincrónico, que tienen ganglios positivos, que tienen lesiones en 2 lóbulos, o que técnicamente son difíciles de llevar a cirugía porque están cerca a los vasos hepáticos o a la bifurcación de la porta, como ya más o menos, o no más o menos, excelentemente lo mostró el doctor Lem. ¿Qué pasa específicamente con las metástasis hepáticas? Tenemos avances en el tratamiento sistémico del cáncer de colon, pero si aún así la supervivencia a 5 años es por debajo del 10%. La cirugía, ya lo dijo el doctor Hoyos y no lo voy a controvertir, es la única opción curativa. La quimioterapia no cura, pero sí ayuda. Las metástasis hepáticas están presentes hasta en un 25% de los pacientes al diagnóstico, y es el principal sitio donde los pacientes van a recaer. 50-70% van a tener compromiso a los 3 años iniciales a su diagnóstico. Inicialmente resecables ya vimos que son alrededor de un 20%, pero que podemos lograr que un 20% más aproximadamente pudieran llegar a ser resecables, y podríamos entonces llegar a esas supervivencias post-hepatectomía o de metastasectomía hasta de un 60%. Entonces, ¿cuál sería la única forma? Porque recuerden que es potencialmente resecable. Este paciente, el doctor Hoyos nos va a decir, no lo puedo operar, tienen que hacerle algo. Ojalá con lo que le puedan hacer se pueda volver resecable, ojalá con lo que le van a hacer no le dañen el hígado y me quede algún sustrato para yo poder entrar a trabajar posteriormente. La quimioterapia neoadyuvante, entonces en este caso, que es lo que tendríamos que utilizar, o el tratamiento neoadyuvante, tiene algunos pros, como todo, y algunos contras, como todo. Ahora más adelante hay un debate muy interesante en contra de algo. Los pros: tenemos la capacidad de que la quimioterapia baje el tamaño de ese tumor y lo convierta en resecable. Nos permite evaluar in vivo la quimiosensibilidad o la respuesta al tratamiento. De todas maneras, es probable que estos pacientes ya tengan compromiso extrahepático micro y podamos tratarlo más tempranamente. Se habla, aunque eso no está demostrado, de que sería mejor dar la quimioterapia previa a la cirugía. Ya algo mencionó el doctor Hoyos por las complicaciones que se pueden presentar en el momento de la cirugía, los tiempos de recuperación, etcétera. Sería más difícil dar quimioterapia postoperatoria, y permite pues identificar algunas características biológicas tumorales, entre ellas pues la respuesta que ya les mencioné. Contras:
se puede perder una ventana de oportunidad. Un paciente que pudiera haber de pronto ser llevado a cirugía, nos ponemos a hacer quimioterapia y por otros motivos, entre ellos los retrasos administrativos que sufren los pacientes, es en vez de que la quimioterapia les sirva, el tumor progrese durante este tiempo y estemos perdiendo tiempo valioso. También obviamente la quimioterapia puede tener complicaciones, entonces podría de alguna manera retrasar el acto quirúrgico, sangrados, el paciente se debilita, inmunosupresiones, etcétera, etcétera. El daño hepático que ya mencionaron el doctor Lema, y algunas veces la respuesta que se evalúa por las imágenes cuando el paciente es llevado realmente a cirugía no tiene tan buena respuesta como vimos, entonces podría ser un contra de la quimioterapia neoadyuvante. Y de todas maneras tiene algunas preguntas o algunos inconvenientes no respondidos hasta ahora, en los cuales son los verdaderos riesgos y beneficios, cuáles serían los pacientes óptimos para ser candidatos a este tipo de cirugía, cuál sería mejor, si es mejor darla antes o después de la cirugía. Hasta ahora en ningún escenario de los que se utiliza quimioterapia neoadyuvante de los otros tumores, la neoadyuvancia tiene un beneficio verdadero en supervivencia global. Es lo mismo darla antes que darla después, porque lo que estamos tratando es la biología tumoral y no el tiempo como tal. ¿Y cuál sería los mejores esquemas, FOLFOX, FOLFIRI, si necesitan un anticuerpo monoclonal, si la combinación de FOLFOXIRI? Y eso es lo que vamos a responder a continuación. Esto era el histórico de cómo con quimioterapia y con estos diferentes esquemas, pacientes que no eran resecables inicialmente, después de la quimioterapia podían ser llevados a cirugía y oscilaba alrededor entre un 20 y un 40%, dependiendo del esquema. Obviamente son estudios pequeños, y lo que se veía en los que tenían análisis de supervivencia es que hasta el 40-50% de los pacientes a 5 años estaban vivos. O sea, definitivamente los pacientes que potencialmente no son resecables inicialmente, si los logramos hacer resecables y se pueden llevar a cirugía, van a tener una mejor supervivencia. Entonces tenemos los esquemas básicos que tenemos en cáncer de colon. El FOLFOX, este es un estudio pequeño, 44 pacientes, los estudios en este escenario no son muy grandes, no son estudios con asignación al azar ni controlados, no son RCTs, la mayoría son series y reportes de casos o lo que miran retrospectivamente que pasó en los grandes estudios. Pero hablando de quimioterapia puntualmente, de los esquemas que tenemos, el FOLFOX, 44 pacientes, respuesta clínica del 62%, cirugía R0, que es lo que idealmente se busca, y que los pacientes queden con margen negativos, 33%. El tiempo a la recurrencia de la progresión, 19 meses en los que se llevaron a cirugía y 12 meses en los que no se pudieron llevar a cirugía, y la supervivencia promedio 27 meses, y en los pacientes que se pudieron resecar 35 meses, o sea casi 3 años. Obviamente estos son estudios un poquito antiguos, son del 2005. Con FOLFIRI, que es el otro esquema, de los dos esquemas cabeza a cabeza que tenemos para el manejo de cáncer colorectal, sin entrar a hablar de terapias target, 40 pacientes con un seguimiento medio de 30 meses, tasa de respuesta del 47% y la tasa de resección del 33%. Este estudio no nos da datos o no publicaron datos de la supervivencia de estos pacientes. Tenemos 3 medicamentos fundamentales en el cáncer de colon metastásico: la fluoropiridina, que es la piedra angular sobre la cual se usan oxaliplatino o irinotecan. Pero ¿qué pasa si mezclamos los otros dos agentes nuevos, que son el oxaliplatino y el irinotecan? Tenemos un esquema que es sumamente venenoso, que se llama FOLFOXIRI, y parece que ese esquema es más efectivo que el FOLFIRI en pacientes con enfermedad no resecable. ¿Qué hicieron en este estudio? FOLFIRI, que es el esquema clásico, y a ese FOLFIRI adicionalmente le daban oxaliplatino, dábamos todas las drogas, todas las armas juntas en una sola esquema de quimioterapia, y se vio que definitivamente los pacientes que recibían FOLFOXIRI, si quedaban vivos y lo toleraban, les iba mejor y tenían una mejor tasa de respuesta y una mejor desenlace en cuanto a supervivencia libre de progresión después de la cirugía y supervivencia global después de la cirugía. Entonces, solamente hablando de quimioterapias, el FOLFOXIRI podría ser una muy buena alternativa. El problema es la toxicidad del esquema. Este es otro estudio de FOLFOXIRI en primera línea, seguido por cirugía en pacientes con cáncer colorectal metastásico, y más o menos el promedio de ciclos que recibieron previo a la cirugía fue de 11, la duración media fue de 5 meses. Las tasas de respuesta
la total fue del 85%, pero lo que queremos mirar es qué pasó con los pacientes, porque esto no lo están comparando con nada, simplemente cogen pacientes con cáncer colorectal potencialmente resecable, le dan FOLFOXIRI y lo siguen en el tiempo, cuántos pueden operar. Los que operan tienen una supervivencia libre de progresión de más de 18 meses y la supervivencia global iba en 40 meses. Entonces esto es lo que tenemos con quimioterapia. FOLFOX, tasa de resección del 33%, FOLFIRI del 33%, prácticamente FOLFOX y FOLFIRI son lo mismo, varían las toxicidades, y FOLFOXIRI, que es la mezcla de los dos, básicamente las tasas de resección oscilan hasta del 50%. Entonces, sin terapias target podemos lograr estos resultados en pacientes con metástasis potencialmente resecables. Entonces, ¿qué pasa en la era moderna o con las terapias target? Podemos introducirle la quimioterapia a terapias target y ver si son mejores, peores. No hay la respuesta en este momento porque no se ha diseñado el estudio, pero hay datos que nos permiten decir que para algunos pacientes las terapias target podrían ser una excelente opción para lograr el objetivo de llevarlos a resección y que vivan un tiempo superior. Entonces tenemos dos anticuerpos monoclonales, el cetuximab, que es la famosa droga que les mencionaban ayer, que todavía anda buscando enfermedades, pero puede tener algún nicho. Aquí hay un gran defensor del cetuximab que ahora se los vamos a presentar. Y el bevacizumab, que pues ya vimos también algo, hemos visto algo de bevacizumab, pero hemos visto poco en cáncer de colon. ¿Cuál es la importancia o qué hemos visto con las terapias target? Que ojalá tuviéramos un factor predictor de respuesta, algo les mencionaba ya el doctor Erazo en la tarde para los que todavía estaban despiertos, sobre los marcadores pronósticos y marcadores predictivos. ¿Qué es un marcador predictivo? Es algo que nos dice que probablemente ese paciente sí se va a beneficiar con una mayor certeza de recibir determinado tipo de tratamiento. ¿Por qué es importante tener factores o marcadores o biomarcadores predictivos en cáncer y específicamente en este target? ¿Por qué? Porque hay heterogeneidad en las respuestas por la toxicidad y sobre todo por los costos. Si yo puedo identificar previamente qué paciente se me va a beneficiar, pues de entrada voy a dejar de usar medicamento en pacientes que definitivamente no se van a beneficiar, sin querer decir que todo el que lo reciba se va a beneficiar, pero sí tiene una mayor probabilidad de beneficiarse el que tiene el biomarcador. Para bevacizumab, desafortunadamente, no hay, desafortunadamente para nosotros, afortunadamente para Roche, no hay un biomarcador predictivo, porque obviamente entonces dice que eso se le puede dar a todo el mundo, pero para el cetuximab sí tenemos, o pensamos, o creemos tener, yo todavía no le creo mucho, eso no es tema que me corresponda hoy, que el KRAS pudiera ser un marcador predictivo. Lo que está demostrado, parece estar demostrado, es que los pacientes que tienen KRAS nativo se benefician y los pacientes que tienen KRAS mutado no se van a beneficiar tan claramente de recibir cetuximab. Entonces, lo que sí está claro es que a ningún paciente con KRAS mutado se le debe dar cetuximab, pero todo paciente que deba recibir cetuximab debe tener el KRAS nativo. Ahora, ¿qué tanto le va a servir? No lo sé. Estos son los estudios de KRAS, de cetuximab en cáncer de colon en pacientes con KRAS mutado, y hay divergencias. Tenemos dos estudios que muestran que definitivamente los pacientes sí se benefician de recibir cetuximab cuando tienen el KRAS nativo, y hay otros dos estudios también fase 3 en los cuales no se vio verdadero beneficio de que los pacientes que tuvieran KRAS nativo se beneficiaran. Después aparecen pues argumentos a favor de o en contra, o que la infusión de 5FU debe haber sido así, o que ese esquema no se utiliza, o no sé qué. En el último ASCO gastrointestinal parece que se aclara un poquito que el cetuximab no sirve con fluoropiridinas en bolo, y que siempre debería utilizarse, o si se va a utilizar, debería utilizarse con fluoropiridinas en infusión continua. Eso está. Este es el famoso estudio CRISTAL, que es el primer estudio grande de cetuximab en cáncer de colon metastásico. Inicialmente ellos no sabían que el KRAS era el factor predictor, entonces se hizo en todos los pacientes, después con unos resultados que no eran muy sorprendentes a favor del uso de cetuximab. Cuando por fin encontraron el biomarcador que lo resucitó un poquito, se vio que en esos pacientes de KRAS nativo sí se beneficiaban, pero lo que yo traigo acá, y esto no es en el escenario de pacientes potencialmente resecables, esto es en toda la cohorte de pacientes, la tasa de metastasectomía de R0 fue del 2% en FOLFIRI, y con el cetuximab sí fue del 5.1%. Esto pues es el doble, parece que es estadísticamente significativo. Vuelvo y repito que este no es el escenario específico en el que estamos tratando hoy.
El estudio COIN, que es el otro estudio en el cual, a pesar de su análisis del KRAS nativo mutado, no hubo beneficio del cetuximab, la tasa de respuesta o metastaxectomía R0 con quimioterapia fue del 13% y aquí fue del 15%. Esto es a mí lo que siempre me sigue llamando la atención del cetuximab. O sea, teóricamente no habría ningún beneficio de agregarle cetuximab a estos pacientes. Vuelvo y repito, este no es el escenario que estamos evaluando. Hay otros estudios en la literatura donde miran quimioterapia con cetuximab en primera línea, miran las tasas de respuesta y las tasas de resecabilidad. Estos ya son estudios más diseñados hacia lo que estamos tratando puntualmente y hablamos de tasas de resección hasta de un 24-25%. El único estudio que definitivamente ha evaluado el verdadero papel o el posible papel que pudiera tener el cetuximab como neoadyuvancia en combinación con quimioterapia, y aquí no estamos mirando realmente cuál es el verdadero papel del cetuximab, sino cuál sería la mejor combinación, si utilizar FOLFOX o utilizar FOLFIRI. Probablemente vaya a dar lo mismo y efectivamente dio lo mismo. Es un estudio fase 2, simplemente pacientes con carcinoma colorectal metastásico exclusivamente limitado al hígado, con más de 5 lesiones, o sea, de estos que ya son potencialmente resecables o técnicamente resecables, se asignaban al azar a FOLFOX más cetuximab o FOLFIRI más cetuximab, más o menos 4 meses de tratamiento. Los que podían ser llevados a resección se llevaban, los que no se volvían resecables les daban otros 4 quimios y miraban qué pasaba. Si definitivamente no era resecable, imagino que le daban otra cosa. No contaron en el estudio qué pasó con ellos. Estos son los resultados, fueron similares. O sea, vuelvo y repito, aquí no estamos evaluando la utilidad del cetuximab, lo que estamos viendo es con cuál esquema podría ser mejor mezclar el cetuximab, y parece que es lo mismo darlo con FOLFOX o con FOLFIRI. Las tasas de resección son lo mismo. ¿Qué pasa con el otro anticuerpo monoclonal que tenemos en la literatura o mejor dicho, disponible? Es el bevacizumab. En los estudios grandes iniciales, pues similar a lo que les conté del cetuximab en el COIN o en el CRISTAL, este es el estudio de Hurwitz, que es el estudio de registro con el cual se aprobó bevacizumab en primera línea en cáncer colorectal metastásico. Se vio que las tasas de resección R0 en los pacientes que terminaron siendo candidatos en algún momento a cirugía fueron menores del 2%, y en el estudio de SALST, que no era con irinotecan sino con oxaliplatino, 6% y 8% en la combinación. Perdón, 8% en el grupo de bevacizumab, 6% en el grupo sin bevacizumab. Sí, aumentaba un 2%, aquí no hubo diferencia entre dar bevacizumab o no darlo. En ese escenario, vuelvo y repito, no es lo que estábamos evaluando. Hay pocos estudios de bevacizumab en este escenario, hay 2 estudios pequeños, fase 2, este es uno, en bevacizumab neoayudante junto con capecitabina y oxaliplatino, o sea, CELOX. Le daban al paciente estos ciclos, esperaban, miraban la cirugía, y esto es lo que se vio: tasas de respuesta completa patológica del 9%, de respuesta parcial del 64%, enfermedad estable en el 21%. Y este es otro estudio fase 2, donde 46 pacientes de pobre pronóstico, de alto riesgo, pues potencialmente resecable, más de 4 metástasis, lesiones de más de 5 centímetros, resección R0 no probable, pues desde el punto de vista del cirujano cuando lo ve la primera vez, no reserva hepática, etcétera, etcétera. Les daban CELOX más bevacizumab. Este estudio tiene una ventaja, y es que el 91% de los pacientes tenían evaluación con PET, que confirmaba que la enfermedad estaba confinada al hígado, lo cual obviamente le da mejor pronóstico a los pacientes cuando solo tienen compromiso hepático. Las tasas de respuesta fueron del 78%. Recuerden que estos pacientes eran bien maluquitos. 40% de los pacientes pudieron ser llevados a cirugía, y de ese 40%, 20% lograron tasas de resección R0. No hubo grandes complicaciones perioperatorias, y el número promedio de ciclos que se dio antes de la cirugía fueron de 4. Y si recuerdan el famoso FOLFOXIRI que les mostré inicialmente, pues hay un estudio de ese FOLFOXIRI más bevacizumab para ver qué pasaba. 57 pacientes, la tasa de respuesta fue del 77%, se logró controlar la enfermedad, obviamente no operar, controlar 100% de los pacientes, 25% de los pacientes pudieron ser llevados a cirugía con intención curativa, 19% de los pacientes de resección R0 y 32% de resección R0 solamente hepática. No hay datos del seguimiento de estos pacientes, pues, a supervivencia global a largo plazo. En resumen de los esquemas que tenemos los esquemas con quimioterapia, la FOLFOX, FOLFIRI, FOLFOXIRI, los estudios con anticuerpos monoclonales cetuximab y los estudios con anticuerpos monoclonales bevacizumab. Las tasas de resección realmente son muy parecidas,
y estos son rangos, pero de pronto, obviamente es un estudio fase 2, las combinaciones con bevacizumab, teniendo en cuenta que no requieren la mutación del KRAS y teniendo en cuenta de pronto las dificultades y la no creencia que algunos todavía tenemos, algunos no todos afortunadamente creen en algo, yo no, del cetuximab. Lo que ya les mencionó el doctor Lema, las toxicidades de la quimioterapia, el famoso hígado azul del oxaliplatino y la famosa estatohepatitis del irinotecan. Por allá dicen los de Roche que el bevacizumab podría tener algún efecto protector del hígado azul en combinación con Folfox, pero eso es carreta de ellos, pues. Aquí están las tasas de toxicidad pues, y las diferencias de toxicidad, básicamente van a depender es del oxaliplatino y el irinotecan, no dependen del anticuerpo monoclonal. Y esto es muy importante y es cuántos ciclos de quimioterapia debería recibir el paciente, y esto es con miras de que el doctor Hoyos lo pueda operar y pueda estar tranquilo en su cirugía. No se recomienda más de 5 ciclos. Cuando damos más de 5 ciclos de quimioterapia, se ha visto realmente que las respuestas no son mayores y que las tasas de complicaciones postoperatorias sí aumentan. Entonces la recomendación está alrededor de los 4 o 5 ciclos. Entonces estas son las conclusiones. Pacientes con enfermedad metastásica confinada al hígado, porque esa fue la revisión a la que yo me dediqué, no me dediqué a mirar si tenían compromiso extrahepático, y ojalá pudiéramos documentar en todos estos pacientes o tener un PET-CT. ¿Qué es lo que pasa? Y es uno de los motivos por los cuales el doctor Hoyos ve que ese paciente ha tenido 4 o 5 oncólogos, que es que cuando yo le pido el PET, lo que la EPS hace es cambiarlo, pero de oncólogo, a ver si ese de pronto no le pide el PET. Cuando ve que de los 5 que lo vieron, 3 de pronto ya coincidieron con el PET, pues ya es hora de hacerle el PET y ya le llega el doctor Hoyos con enfermedad extrahepática. Quimioterapia más anticuerpo monoclonal, cetuximab solo en pacientes con KRAS nativo, que son aproximadamente el 65%, y bevacizumab, pues, como les decía, no tiene un factor predictivo aún identificado. Yo no sé si esto sea bueno o malo, porque igual no todos los pacientes responden. El paciente tiene que ser un buen candidato quirúrgico, tiene que tener un muy buen estado funcional. Pues obviamente es el paciente que la resección de las lesiones no se puede realizar inicialmente. Se sugiere una duración del tratamiento de 16 semanas aproximadamente y definitivamente un equipo multidisciplinario con cirugía hepática altamente especializada. Afortunadamente tenemos al doctor Hoyos en Medellín. Alguna vez decíamos en una reunión y él no estaba, pero le quiero contar que diríamos qué haríamos sin Sergio Hoyos, qué harían los pacientes de hígado sin Sergio Hoyos en Medellín. Eso era lo que les traía.